Y ¿qué onda, amigos de Revista Soundtrack? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a hacer la review de este increíble filme de Netflix que ha estado en tendencia en los últimos días. Nos referimos a Enola Holmes, este increíble filme de detective que le ha estado gustando a mucha gente, también a otra gente no le ha gustado, pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, así que quédense porque se va a poner bastante interesante. Mi nombre es Omar y aquí empieza este increíble video. La historia comienza en 1888, en donde una mujer da a luz a una niña a quien decide ponerle Enola, que al revés significa alone y en inglés su traducción es sola, así que sí, su nombre es Sola. La razón de su nombre es porque a su madre aparentemente le gustan los juegos de palabras, le gusta todos estos misterios de adivinanzas y cosas por el estilo para que su hija se vaya entrenando, ya que al morir su padre es la madre la encargada de criar a la niña y enseñarle acerca de lectura, deportes y ciencia. Al cumplir la edad de 16 años, Enola descubre que su madre ha desaparecido. Esto provoca que sus dos hermanos mayores sean llamados. Nos referimos a Sherlock y Mycroft. Así es, Sherlock Holmes, el popular investigador de aquellos años que hizo un espectacular trabajo resolviendo casos. Su madre, antes de desaparecer, le dejó un juego de cartas de flores que ella misma había hecho a mano, lo que esto resulta bastante peculiar, ya que, como sabemos y ya les comenté, la madre es fanática de los juegos mentales, de todo esto de descifrar y cosas por el estilo. Desafortunadamente Mycroft es un cascarrabias y va a ser un personaje que vas a odiar de principio a fin, ya que este quiere imponerle una mentalidad a su hermana de convertirse en una señorita, cosa que Enola rechaza completamente, ya que ella quiere ser libre y pensar también libremente sin que un hombre influya en ella, ya que, como sabemos, en aquellos tiempos a las mujeres no se les respetaba, no se les tomaba en serio si no tenían acompañado a un hombre. Esto resultaba bastante desagradable, ¿no? Pero al mismo tiempo esto desemboca en una gran aventura que nos enseña que Enola puede más que todo esto. Además de resolver el caso de su madre, se presenta otro misterio aparente que involucrará un enculpamiento y varias cosas por el estilo que te dejarán pegado al borde del asiento. Además del caso de su madre, va a haber un misterio más por resolver, ya que al haber un chico, este es inculpado de un crimen y buscan asesinarlo. Aquí es donde aparece un sujeto de sombrero café que hará lo posible para terminar con la vida de estos dos. Algo que me parece bastante interesante es que la trama no es lineal, ya que al mismo tiempo de que está buscando a su madre, Enola decide ayudar a una persona, ya que ella es una persona de buen corazón y, como lo mencionó en la película, a ella le gusta rescatar animales o personas que en este caso están al borde del precipicio. Así es como en esta trama llegamos a un punto en el que Enola está a punto de descubrir dónde está su madre, pero decide ayudar y luego otra vez decide ayudar y luego se vuelve a involucrar en el caso de su madre, una vez más decide involucrarse en el caso del enculpamiento. Entonces todo esto desemboca en una trama que hace esto, que de repente da subidas y bajadas, que de repente los momentos de acción ahí están presentes. Entonces es una película bastante dramática, bueno, no dramática, sino que tiene varios aportaciones que la hacen muy rica y que te mantendrán entretenido, que la vas a disfrutar de principio a fin sin ningún problema. Los efectos especiales son algo que también me pareció bastante interesante, ya que hay un momento en el que están en un puerto y hace estallar pólvora como le enseñó su madre cuando era niña. Esto desemboca en unos efectos especiales que aparentemente no eran bastante buenos, pero lograron su cometido. Entonces para mí no hubo ningún problema, aunque sí se vieron medio chafones en ese aspecto de que pues ella va corriendo y ella no sale lastimada, a pesar de que van saliendo como chispas y todo. Entonces pues me pareció ahí bastante medio chafón, pero sí, los efectos especiales cumplen su función. Algo también que me parece bastante interesante es el desarrollo del personaje, ya que vamos viendo cómo pasa de una niña inmadura de 16 años a alguien que ya tiene experiencia en el mundo y que sí, parece que la alumna supera al maestro. La calidad actoral que aparece en esta película es algo increíble, ya que tenemos como protagonista a la chica que aparece en Stranger Things. También tenemos al papucho de Henry Cavill, quien tomará la batuta de ser el investigador más popular de Londres. Entonces todo esto se convierte en una bastante buena película que vas a disfrutar de principio a fin sin ningún problema.
En cuestión cinematográfica, la película no propone algo nuevo, ya que siempre vamos a estar viendo primeros planos y planos conjunto, que son lo más común que veremos en la película, aunque aparentemente también se aparecen grandes planos generales, aunque no son muy comunes. Lo más común que vamos a ver son planos medios, primeros planos y planos conjunto. Aunque también hay planos detalle que te dejan ver por ahí algunas cosillas bastante interesantes para aportar un poco más a la historia. Lo que más me gustó en cuestión cinematográfica fue que Enola en la gran mayoría de la película rompe la cuarta pared. Hasta hay un momento en el que nos pregunta qué haríamos nosotros como espectadores para resolver el crimen. Entonces eso me pareció bastante interesante, ya que los únicos personajes que he visto que rompen la cuarta pared son Malcolm, Deadpool y ahora Enola Holmes. La paleta de colores es bastante cálida, ya que la gran mayoría de la película tiene colores vivos, saturados, que la verdad se ven bastante bonitos, y también se va más hacia los tonos cálidos, lo que hace que disfrutes la película de principio a fin. Aunque también en los momentos de tensión, en los momentos de oscuridad, los azules y los negros son profundos para que sientas ese ambiente de desesperación, o también ambientes lúgubres que se van más hacia los azules. Entonces esto me parece bastante interesante porque de cierta forma nos transmite la emoción de estar en los lugares. Cuando es una escena feliz, obviamente nos van a poner los tonos cálidos. Cuando es una escena de tensión y momentos tristes, nos van a poner la paleta de color fría, la paleta de color oscura, para que sintamos el cambio en todo esto. Sin duda alguna, Enola Holmes es un filme que debes ver sí o sí si disfrutas las películas de detectives y todo este proceso de investigación. Algo también que me gustó mucho es la ambientación en la que está hecha la película, ya que está bien lograda. Además de que los personajes son intrépidos y tienen todas estas características que los componen, que los hacen únicos e inigualables. Además de que esta película me recordó un poco a la serie de Anne with an E, que está bastante buena, ya que ambas son mujeres que buscan su independencia, que buscan liberar de cierta forma una nación, ya que también en este punto de Enola Holmes veremos por ahí algunas reformas para ayudar a la gente y todo esto, y al mismo tiempo también Anne lo que quiere hacer es liberar a un pueblito, o bueno, su ciudad en este caso. Entonces sí hay un punto de comparación. De hecho hay una escena en la que muchos creyeron haber visto a la actriz que le da vida a Anne en la serie, pero también pensé eso. Entonces pues va a estar bastante interesante ver qué onda. Entonces sí, Enola Holmes es un filme bastante interesante, muy rico en cuestión de paleta de colores, muy rico en actuaciones y también en tramas que dan subidas y bajadas para que al final te den un giro en la historia y digas ¿qué? Entonces, mi calificación para la película de Enola Holmes o Sola Holmes es un 8.7. Es una gran película que tienes que ver este fin de semana sí o sí. La puedes ver en compañía de tu familia, no hay ningún problema, y la puedes ver como quieras. En este caso, como te mencioné en el review pasado de la película de The Devil All the Time, que tenías que verla en su lenguaje original, esta la puedes ver en como quieras, en español, en inglés, ya que ambos están bien hechos. El doblaje está muy bien hecho, me gustó mucho, y también el lenguaje original es una obra maestra. Me gustan mucho los diálogos y todo lo que esto involucra. Entonces pues sí, déjanos aquí abajo qué te pareció este gran filme. Y pues nada, mi nombre es Omar, espero que les haya gustado esta review de la película de Enola Holmes. Cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima review aquí en Revista Soundtrack. Bye bye.